intro. Hola, te doy la más cordial bienvenida a esta octava clase del curso Discípulos. La clase anterior revisamos el tema de la conversión, cómo inicia, cómo se desarrolla, cuál es el objetivo. Hablamos del cambio que se da en la persona a nivel de la mente, en el habla, en el oír, en sus acciones. Hablamos incluso de la santidad, de la limpieza y de cómo todo ello va permitiendo que el Señor también nos use para hacer bendición de otras personas. Si pudiste revisarla, espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Si no lo has hecho, te voy a dejar por aquí la liga para que puedas revisarla en cuanto tengas tiempo. Seguramente en esa clase vas a encontrar elementos de valor para tu vida y tu crecimiento espiritual. Pues bien, el día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante, muy importante para estos tiempos que estamos atravesando. Sin lugar a dudas, es un tema central en cuanto al crecimiento, en el conocimiento de Cristo, y estamos hablando de la fe. Hoy vamos a estar desarrollando y distinguiendo las características de la fe bíblica. Así que te invito a que estés muy atento. Nuevamente te invito a que si hay alguien en tu corazón a quien quieras tú bendecir, hazle llegar por favor la liga de esta clase o las que has revisado. Con toda libertad, también ten la confianza que Dios respalda más que la clase, su palabra que se está entregando por este medio, y seguramente Él hará y cumplirá el propósito por el cual envía su palabra, ya que las Escrituras declaran que su palabra no regresa a Él vacía. Así que créelo y apóyame para poder llevarle palabra de Dios a más personas cuanto nos sea posible, porque eso es también el gusto del Señor, que Él pueda ser conocido y que en la transformación de la vida de las personas Él sea glorificado. Pues sin más, te vuelvo a invitar a que tengas ahí una libreta, hagas tus anotaciones. Si tienes dudas, déjalas aquí al calce en la parte de los comentarios. Con mucho gusto te vamos a estar respondiendo. Y bueno, si tienes alguna sugerencia, algún comentario, alguna opinión, será bienvenida. Sin más, acompáñame. Pues bien, para empezar vamos a definir qué es la fe de acuerdo a las Escrituras. Hay que recordar que aquí estamos desarrollando enseñanza bíblica, y eso implica que todos nos apeguemos a lo que las Escrituras señalan. Te recuerdo que las partes o los versículos que estamos utilizando en este curso los estamos atendiendo de forma principal de la Nueva Traducción Viviente. Cuando hagamos referencia a otra traducción, aquí mismo en la pantalla tú lo verás y te lo voy a estar haciendo notar. Así que vamos a Hebreos 11:1, donde dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Aquí valdría la pena preguntarnos qué hay en nuestro corazón, qué estamos esperando del tiempo por venir, y en particular en cuanto a deseos, anhelos o problemáticas que estamos atravesando. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué resolución? ¿Qué promesa tú has recibido de parte del Señor que aún no ves, pero confías plenamente que la verás? Yo no sé si tiene que ver con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con una cuestión laboral, con una cuestión de sanidad, pero las Escrituras son claras. La fe es aquel pensamiento, aquella certeza, como aquí lo dice, de que eso que tú estás esperando va a suceder. Eso es la fe, de acuerdo a las Escrituras. Ahora, también en este pasaje vemos que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. No sé cuál es tu anhelo, cuál es la circunstancia que tú estés atravesando,
pero todos invariablemente atravesamos situaciones que requieren acercarse a Dios con una certeza de que Él responderá, de que Él recompensará esa búsqueda fiel, creyendo que Él existe y que Él nos escucha, y que aun cuando estemos viendo algo contrario a lo que estamos esperando, nosotros seguimos firmes esperando que Él va a responder, que Él es fiel para escucharnos. Las Escrituras señalan que Él es fiel y justo para perdonarnos, que Él nos escucha y que incluso, como lo dice aquí, que Él nos recompensará si lo buscamos con sinceridad. Así que la fe es esa certeza que debemos de tener sobre el porvenir, no solamente en lo personal, sino también en términos de nuestros amados, de nuestra nación, de determinadas circunstancias que a veces están cerca o lejos, de acuerdo al caso. Seguramente hay algo en tu vida que estás anhelando, debes de creer que eso va a suceder. Si ese anhelo es conforme a la voluntad de Dios, si ese anhelo es conforme a la palabra, conforme a sus pensamientos, debes de tener la certeza de que Él te va a responder. Pues bien, tendríamos que hablar entonces en dónde ponemos la fe. ¿Cuál es el destino de la fe? Romanos 3:22 dice que Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que la fe por sí sola que está en nosotros no es una sustancia mágica que por tenerla o por decir que la tenemos va a operar y redituar en aquello que estamos esperando. No, las Escrituras señalan que nuestra fe debe de depositarse en alguien. Algunas personas la depositan en cosas tan variadas como una piedra o un amuleto o hasta en alguna persona. El destinatario de nuestra fe puede ser tan variado como el pensamiento de la propia persona. Incluso se puede poner la fe en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Se puede poner la fe en cualquier elemento o persona, y hay que entenderlo. La fe no opera por sí sola, sino que siempre, si tú lo analizas, esta fe se pone en algo más. Bueno, pues en términos escriturales, en términos bíblicos, dice que delante de Dios nos hacemos justos cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y entonces ya entendemos que la fe primeramente es una certeza de algo que sin ver creemos firmemente que va a pasar, pero acto segundo, esa fe la depositamos en Cristo, quien es nuestra garantía que eso sucederá. Dice que eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y esto es muy interesante porque a veces pensamos que hay personas que tienen más fe, o pensamos que hay personas con una ración más grande de fe. Sin embargo, todos tienen fe, todos tenemos fe, todos tenemos una porción de fe. Y lo que nos enseña este pasaje es que no importa qué tan grande o pequeña sea la fe. Así como lo oyes, no importa el tamaño de la fe, importa en quién ponemos nuestra fe. Es lo que marca la diferencia. En quien ponemos la fe es lo que marcará la diferencia en cuanto si aquello que estamos anhelando o esperando sucederá, y no solamente que sucederá, sino que será verdaderamente de bendición, de edificación para nuestras vidas, conforme al plan perfecto de Dios para sus hijos. Esto no hay que perderlo, no hay que perderlo de vista. Por eso las Escrituras señalan que el que tuviera fe como un grano de mostaza, podrá decirle a un monte que se eche al mar y esto sucederá. ¿Por qué? Porque las Escrituras señalan que no es lo que importa el tamaño de la fe. No importa si tu fe es pequeña, si tu fe es grande. Lo que importa es que tú puedas depositar tu fe en aquella persona que verdaderamente responde y que te garantiza que aunque truene, aunque el mundo tiemble, Él estará contigo y cuidará de que aquello que te ha prometido ha de cumplirse. Y eso solamente sucede en Jesucristo, y es por eso que nosotros en esa fe nos presentamos
como justos delante de Dios, pues es grato a Dios que nosotros pongamos nuestra fe, cual sea su tamaño, en la persona de Jesucristo, quien es el consumador de la fe. Ahora, Gálatas 3:26 nos lo deja también de una forma muy clara. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús, no por la fe. No por la fe simplemente. Hay que entender, insisto, que todos tenemos una porción de fe. Todos. Y probablemente alguien piense, insisto, que algunos tienen más fe que yo, o que otros tienen menos fe. Realmente eso no importa tanto a la luz de lo que estamos revisando, sino que esa fe se ponga en Jesucristo. Esa fe, por mínima que sea, poniéndole en Jesucristo, detona y mueve el reino de los cielos a favor de sus hijos. Incluso nosotros, como lo dice Gálatas 3:26, tenemos el derecho, por decirlo así, de ser llamados hijos de Dios, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y esto es muy interesante, muy, muy interesante. Pero bueno, hasta aquí va la mitad o menos de la historia con respecto a la fe. Por un lado, la certeza, la convicción de lo que esperamos que va a suceder, aunque no estemos viendo que eso vaya a suceder. Incluso si estuviéramos viendo que se están dando todos los elementos en contra de eso que estamos esperando, la verdadera fe, de acuerdo a las Escrituras, es estar anclados en que sucederá. Por otro lado, como lo estamos viendo aquí, que la fe debe de depositarse en la persona correcta. Y la Biblia siempre nos va a invitar a que depositemos esa fe en la persona de Jesucristo para que las promesas del reino de los cielos se activen a nuestro favor. Pues bien, y ahí entramos en una tercera fase, porque puedes ya haber entendido qué es la fe, puedes incluso estar ya depositando la fe en la persona de Jesucristo, pero todavía en ese momento se puede... la esperanza se puede ir por otro camino, se puede ir por la parte del temor. Es decir, tú estás esperando, no lo sé, la resolución, por ejemplo, de un trabajo, estás esperando la resolución o la sanidad de algún familiar. Entonces ya entendiste que la fe es esperar que ese familiar sane o esperar que se te abra esa oportunidad laboral. Ahora esa fe la pones en Jesucristo y te afianzas en que eso va a pasar. Sin embargo, después de ello todavía viene una tercera etapa. ¿Verdaderamente tienes la esperanza? ¿Te mantienes en esa esperanza? ¿O ante los sucesos que no permiten que concrete lo que estás esperando empiezas a temer? ¿Qué pasa ahí? Es por eso que muchos cristianos dicen, ¿por qué si tengo fe en Jesucristo tengo temor? Yo lo que te quiero decir es que ese temor es natural en cuanto a nuestra humanidad, es natural, porque cuando las cosas se tardan, cuando las cosas no se dan en el momento en que nosotros quisiéramos, de repente se abre una puerta, una ventana al temor. Y pudiéramos pensar, y esto es normal, que eso que estábamos esperando no se vaya a dar, que no se vaya a sanar la persona, que no se vaya a abrir la oportunidad laboral. Incluso, por ejemplo, para alguien que tiene trabajo y que tiene la fe en Cristo de que esa provisión que llega de parte de Dios va a durar y va a redituarle bendición para él y su familia, en ese trayecto puede tener temor de que pueda perder esa fuente de empleo. Es normal. Sin embargo, en ese momento uno debe ser radical y debe de determinarse qué es lo que tú vas a optar, que verdaderamente lo que estás esperando se va a cumplir, o por el lado contrario te puedes abrir a una serie de pensamientos que te pueden llevar al temor y a la duda, que va a ser uno de los puntos que vamos a revisar un poquito más adelante. Las Escrituras dicen lo siguiente, en 1 de Pedro 1:21, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y esperanza en Dios
porque levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Nosotros hemos llegado a confiar en Dios y hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Dios por medio de Jesucristo, por medio de la obra de Jesucristo. Y particularmente yo quiero hacer notar de este pasaje que si tú verdaderamente crees que Jesucristo se levantó de entre los muertos, debes de tener la certeza de que nada es imposible para Dios. Y que aunque la promesa o lo que esperas está tardando un poco, hay un propósito detrás de ello, porque finalmente Dios Él puede todo, él puede abrir la puerta, Él puede traer la sanidad, Él puede traer la restauración, pero aquí este pasaje nos deja ver que en esta fe debemos de confiar plenamente en Dios y debemos de tener una esperanza permanente, no importa lo que esté sucediendo, nosotros debemos de esperar que Dios responda de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito eterno. Y hay que entender que siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso va a tener siempre un ataque, siempre va a tener una sacudida que nos va a querer llevar al temor. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Si tú verdaderamente has puesto tu fe en Jesucristo y en ello has confiado en Dios y has puesto tu esperanza en Dios, debes de entender que Él te ama, que Él te ha amado con amor eterno, que Él entregó a Jesucristo e incluso lo llevó a la cruz y lo resucitó de entre los muertos por una obra de amor para ti y para mí, y en ese amor debemos de estar anclados y en ese amor debemos de tomar toda autoridad y echar fuera al temor. Nosotros debemos de profundizar en el amor que Dios ha tenido por nosotros, y en cuanto nosotros tomamos mayor conciencia del amor tan grande de Dios por nuestras vidas, entonces podemos amarle más. Y esto es bíblico porque las Escrituras también dicen que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso es importante profundizar en la obra que Dios realizó por el puro amor, por el puro afecto hacia la humanidad y en particular por ti y por mí. En ese sentido, en nosotros va a florecer un amor hacia Él que nos va a ayudar a descansar en la esperanza de que tenemos un Dios que nos ama y que no nos dejará desamparados, no importa la circunstancia que estemos atravesando. Él tiene la solución y en el momento adecuado Él va a abrir la puerta, Él va a dar la solución, Él va a dar la respuesta, así que puedes confiar en Él y echar fuera el temor. Porque de otra forma dice este mismo pasaje que el temor lleva en sí mismo un castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hoy yo estoy levantando un clamor desde mi corazón porque a través de las diferentes circunstancias que estamos atravesando, Dios perfeccione en nosotros el amor. Dios perfeccione en nosotros la paciencia para poder esperar quietamente, en paz, con toda seguridad de que nuestro Dios amoroso, de que nuestro Padre Celestial no nos va a dejar nunca desamparados, pues Él así lo ha prometido. Y en este sentido entramos en la fase de las promesas y la fe. Ya entendimos nuevamente que la fe es la esperanza, la certeza de lo que esperamos y no vemos. Luego ya entendimos que la fe debe de tener un destino. En este caso, bíblicamente, siempre se nos va a invitar que el destino de esa fe sea el Señor Jesucristo. Después de ello, nosotros nos perfeccionamos en el amor de Dios. Y ese es un trabajo hermoso porque si tú le pides al Señor que Él te abra tu corazón con respecto a tu amor, tú vas a rebosar en ese amor y todo temor va a ser echado fuera. Acto seguido, nosotros estamos siendo invitados de parte de Dios a tomar una de las promesas, de las muchas que Él ha dejado en las Escrituras, y hacerlas propias, apropiarnos de esas promesas y creerlas que se van a cumplir. Déjame decirte que en las Escrituras, en la Biblia, hay
alrededor de 3,000 promesas que el Señor ha establecido para aquel que se atreva a hacerlas propias. De hecho, los grandes hombres de fe que las Escrituras señalan vivieron de esa forma, por medio de una promesa que Dios les entregó, que ellos se apropiaron y que la abrazaron hasta el final de sus días. Y podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 11:11, que fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Mira qué hermoso y qué claro. A veces no hay mucho que indagar en las Escrituras. Las Escrituras a veces son tan claras que hablan de una forma muy sencilla hasta lo profundo del corazón. Fe en Sara, una mujer estéril y anciana, que creyó que Dios cumpliría su promesa, y ese fue el sello distintivo de esta mujer, y por eso es que ella está aquí en este pasaje, honrada de parte de Dios para testimonio de nosotros. Hebreos 11:12 dice que así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar. Es casi imposible de contar. Estamos hablando aquí de Abraham, quien también tuvo esa promesa que de él vendría una nación tan grande que no podría ser contada como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar, y él lo creyó. Y mira qué interesante, porque las Escrituras dicen que él creyó que esa descendencia vendría por medio de un hijo que primeramente nacería en las condiciones más adversas. Ya lo vimos aquí, por medio de una mujer estéril y anciana. Pero no solamente eso, sino que después de haber concebido a este hijo, Dios mismo volvió a probar su fe y le dijo que le entregara a Isaac, que lo sacrificara, creyendo que incluso después de ese acto, Dios mismo levantaría de parte de Isaac esa gran nación, y Abraham lo creyó. Abraham creyó algo excepcional, y es por eso que a él lo conocemos como el padre de la fe. Entonces, si te das cuenta, esa fe llegó al grado de ser probada con respecto a las promesas de Dios. Yo quiero exhortarte a que tú recuerdes esa promesa que Dios ya te dio por medio de las Escrituras, y si no, métete a las Escrituras, pídele a Dios que te revele una de sus promesas particulares para tu vida. Aprópiate de ella y créela hasta el fin. Esa promesa puede ser respecto a tu propia persona, con respecto a tu familia, con respecto a tu nación, con respecto a cualquier ámbito de tu vida. Dios te puede abrir el panorama de una forma tan excepcional que podemos ver aquí en el caso de Abraham. A él se le prometió toda una nación, y él lo creyó. Todas estas personas, en el versículo 13 dice que murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Este versículo es muy interesante porque nos deja ver que las promesas de Dios en nosotros, que nosotros recibimos por fe y nos anclamos en ellas, creyendo que Dios las responderá, no importa si incluso no las vemos cumplidas en su totalidad en este plano terrenal, como estas personas de las que habla este pasaje les ocurrió. Sin embargo, quiero que piensen lo siguiente: ellos vivieron con esa certeza, su personalidad, su esencia, su carácter fue moldeado por esa fe que estaba esperando que la promesa de Dios tomara lugar, e incluso en su corazón y en su espíritu ellos vieron el cumplimiento a lo lejos, como aquí lo dice la palabra. Y aunque
no lo iban a vivir, lo visualizaron y en ese sentido lo aceptaron con gusto, entendiendo que ellos estaban aquí de paso en la tierra. Te voy a poner un ejemplo de cómo esto podría operar en términos concretos en nuestras vidas. Yo no sé si tú ya tienes hijos o nietos o bisnietos, pero tú puedes tener una promesa de parte de Dios para una generación que incluso aún no ha nacido. Y tú estás retado de parte de Dios a creer que si tú lo crees, esa promesa que Dios te dio se va a cumplir. Incluso si tú no lo ves. Puede ser el grado de certeza que se desarrolle en ti con respecto a esa promesa, que incluso hoy ya estés agradeciendo por lo que va a pasar en ese bisnieto que ha de nacer en 10, 20, 30 años, yo no lo sé. Pero Dios puede poner en ti tal certeza como si lo estuvieras viendo y lo estuvieras aceptando gozoso y incluso lo estuvieras agradeciendo desde ahora. Por otro lado, el camino de la fe, pues lo vas a entender de una forma muy, muy sencilla. Dice que aquellos hombres que estamos llamados a caminar el camino de la fe, vamos a vivir por lo que creemos y no por lo que vemos, por lo que creemos y no por lo que vemos. Esto es muy interesante porque así como en el ámbito material, nosotros somos lo que comemos, nuestra salud física se ve de forma impactada por todo lo que consumimos en cuanto a alimento material. También en términos de nuestra persona, en términos de lo que somos en cuanto a nuestra alma y proyectamos, está fundamentado en lo que creemos. Tú eres lo que crees. Tú eres lo que has aceptado como verdadero. Tú eres lo que estás esperando. Tú eres en lo que estás convencido que sucederá. Todo eso moldea tu presente. Y si te das cuenta, entonces la fe y las promesas que incluso están proyectadas hacia el futuro, si bien la promesa está proyectada hacia el futuro, la fe en esa promesa opera en el presente, moldea tu carácter, moldea tu personalidad, moldea la forma en que tú hablas, la forma en que tú te expresas, la forma en que tú reaccionas ante las adversidades, la forma en que te relacionas con otros y particularmente la forma en que te relacionas con Dios. Es por eso que la fe es grata delante de Dios, porque Él va a ir hablándote de diversas formas hacia el porvenir, buscando que ello impacte tu presente. Es ahí donde Dios está moldeando en ti una obra perfecta. Es ahí donde Dios, como un alfarero, está metiendo la mano en el barro y a través de la fe en ti es que Él puede ir perfeccionando tu persona y haciendo un hombre o una mujer de mayor tamaño con respecto al reino de los cielos. Por otro lado, vemos aquí el caso de Tomás, que dice Juan 20:27, entonces le dijo a Tomás, Jesús le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Y Tomás dijo, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás cuando tocó el costado. Y entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Y aquí hay una promesa de parte de Dios. Dios mediante Jesucristo promete que aquellos que creen sin ver serán personas de bendición, serán benditos. Y si tú ves estos dos pasajes, vas a encontrar la armonía. Aquellos que sin ver creen, aquellos que sin ver a Jesús creen en Él, son aquellos que viven por lo que creen y no por lo que ven. Y esta es la bendición prometida de parte de Dios a los que caminan en la fe. Hoy decídete a caminar de esa forma, porque seguramente eso será grato a Dios y eso te abrirá muchas bendiciones de parte de Él.
Por otro lado, encontramos el sentido contrario, ¿no? El sentido inverso, que es la duda, la antife. Mira, por un lado, Santiago 1.5 dice que si necesitamos sabiduría, yo no sé tú, pero yo creo que es la necesidad de todos. Me declaro el primero en necesitarla, pero aquí está otra promesa, dice que se la pidamos a nuestro generoso Dios y Él nos la dará. Y no nos va a reprender por pedirla. Pero cuando se la pidas, dice el Señor, asegúrate de que tu fe sea solamente en Él. Y no dudes, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrasa y empuja de un lado a otro. Mira qué terrible. Aquel que duda se está moviendo como las olas del mar de un lado a otro. E incluso se me viene a la mente que pudiera ser una condición como de bipolaridad. Aquel que por un momento se entusiasma porque cree, pero acto seguido se deprime o cae en una angustia porque duda. Entonces, eso no es grato delante de Dios, porque dicen que esas personas no deberían esperar nada del Señor, ya que su lealtad está dividida entre dos y el mundo, y estas personas son inestables en todo lo que hacen. Están divididas, su mente está dividida entre dos áreas completamente irreconciliables. No hay forma de servir a Dios y al mismo tiempo servir al mundo. No hay forma de estar bien con Dios en cuanto a lo que no vemos, estando o queriendo estar anclados a lo que vemos, buscando esa seguridad en lo que nuestros ojos o nuestros sentidos naturales ven. No hay forma. Esas personas, dicen las Escrituras, esto es radical, esto es directo, no hay vuelta de hoja. Aquellas personas que están dudando no deberían esperar nada del Señor. Y aquí no estamos hablando, insisto, de que tú decretes o declares o te digas ser una persona de gran fe. Si tú verdaderamente estás esperando en el Señor, debes de estar ahí firme en Él, no importa lo que nuestros sentidos naturales estén observando respecto a la circunstancia en la que estamos atravesando y en la cual necesitamos una respuesta de parte de Dios. Una mente dividida, una mente inestable, una mente no constante, una mente bipolar. Yo declaro que tú que escuchas esto, no operas en esa mente. Toda mente dividida en el nombre de Jesús no es más en tu persona. Yo declaro que tú eres constante, yo declaro que tú eres firme, yo declaro que tú eres una persona quieta que espera la respuesta del Señor, no importando las circunstancias de la vida en este mundo, para la gloria de Dios. Por otro lado, continuando con este tema, dice que todo es puro para los de corazón puro. Sin embargo, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Pues ya lo veíamos anteriormente, cuando una persona está dividida entre dos amos, pues con ninguno, como dicen, queda bien. Entonces, la mente dividida, la mente bipolar, es una mente que conlleva una conciencia corrompida. Y para este tipo de personas, nada es puro. Por otro lado, y de una forma más radical, más fuerte, por decirlo así, las Escrituras nos dicen que para los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, para los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, todos ellos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Yo quiero que entiendas la gravedad delante de Dios de dudar. No solamente de dudar, sino de mantenerse en esa condición, porque yo te lo comentaba. Todos en algún momento vamos a ser tentados con respecto a la duda.
Pero en ese momento debemos de traer a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que Dios ha prometido. Debemos de echar mano de las herramientas que Dios nos ha dado en términos espirituales para poder echar fuera el temor, para poder echar fuera la duda, para podernos anclar en la roca de Cristo, esperando que las promesas que Él nos ha hablado se van a cumplir. Y que incluso pudiéramos vivir hoy el presente como si eso que aún no vemos ya se hubiera cumplido. Es por eso que a veces le damos gracias a Dios, porque incluso antes de pedirle lo que necesitamos, Él ya está respondiendo, porque por fe sabemos que Él ya conocía el anhelo de nuestro corazón y que Él entiende también que estamos siendo sinceros en cuanto a nuestra petición, como un hijo que se acerca a un padre amoroso, el cual le dará lo que le pide. Dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, le damos a nuestros hijos cosas buenas, ¿cómo no nos dará Dios, el Padre Celestial, el Espíritu Santo a quien se lo pidamos? Y entonces, volviendo al pasaje, podemos ver que aquella persona que no echa mano de estos recursos espirituales puede deslizarse en esa duda, llegar a un terreno de temor, ser moldeado en su mente y en su persona conforme a esa condición y estar o permanecer en una condición de incredulidad y de cobardía. Y eso es terrible. Si tú te das cuenta, los pone en los primeros lugares de la lista, equiparando al cobarde y al incrédulo con el corrupto, el asesino, el que comete inmoralidad sexual, con los hechiceros, con los que idólatras, con los mentirosos. Esto es así porque delante de Dios es detestable que tú no puedas creer en Dios. Hemos visto tantas cosas de parte de Dios. Tú con tranquilidad puedes voltear a tu alrededor y puedes ver el favor de Dios en tu vida de tantas formas y debes de creer que Dios, así como en algún momento abrió camino, lo volverá a hacer. Que Dios ha sacado, dicen las Escrituras, incluso agua de la roca, y que tú eres amado como cualquier otro y que Él puede hacer la obra perfecta en tu vida, pero Él quiere que tú creas, que tú le creas, que tú confíes y que no dudes, y que si la duda o el miedo asalta a tu corazón, en ese momento reacciones como hijo de Dios y rechaces toda mentira, todo engaño, que rechaces todo miedo, que rechaces todo aquello que quiere quitarte tu paz y esa comunión perfecta en el amor perfecto de Dios. Y nosotros tenemos esa autoridad porque Dios nos la delega por medio de Jesucristo en nuestros corazones. Él está en tu corazón y tú puedes levantarte, no en tu autoridad, no en tu nombre, pero sí en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y en esa autoridad tú puedes resistir toda tentación de duda, toda tentación de cobardía, toda tentación de parte del maligno, porque el Señor Jesucristo en ti te da la victoria para poder creer, para poder esperar, y no solo eso, sino hacerlo en paz y con gozo. El detonante de la fe. ¿Cuál es el detonante de la fe? Este pasaje es muy, muy rico. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este pasaje es muy rico porque condensa de una forma muy especial todo lo que venimos hablando. La fe se detona, la fe bíblica, la fe grata delante de Dios, la fe que mueve montañas, la fe que mueve el brazo de Dios a favor de sus hijos, es aquella fe que se detona por oír, por escuchar, por atender, por creer la palabra de Dios, las promesas que Dios ha establecido en su bendita palabra. Obviamente también se incluyen aquellas amonestaciones o exhortos para dejar de hacer lo malo. Debemos también creer lo que
que lo que Dios ha establecido como límites para nosotros no debemos de transgredirlo. Dice la palabra de Dios que no te engañes, que no nos engañemos, que todo lo que sembremos, de todo lo que sembremos, eso segaremos. Nadie puede engañar a Dios. Entonces, la fe viene después de haber entendido todo, depositar nuestra confianza, nuestra certeza y la esperanza en las promesas de Dios, y por otro lado también en huir, en desistir de aquello que la misma Escritura declara que no es para nuestro propio provecho. Y en esta dualidad es que la fe va operando un fruto apacible, la fe va operando un escudo, por decirlo así, una muralla alrededor de nosotros, porque hacemos lo que Dios ha prometido para nuestra bendición y desistimos de aquello que las mismas Escrituras Dios ha inspirado y declarado que es para nuestro perjuicio. Y entonces es por eso que nosotros debemos de conocer las Escrituras, es por eso que nosotros debemos de familiarizarnos con la palabra de Dios, es por eso que nosotros debemos de llenar nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios. Tú no sabes en qué momento va a ser necesario que tu fe sea puesto en la promesa. Estamos en una vida donde las circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana, estamos en una vida donde lo único seguro es el cambio, estamos en una vida donde los sobresaltos están a la puerta y nosotros debemos de estar preparados por medio de la palabra de Dios para poner nuestra fe en esa promesa que Dios ha declarado, en esa promesa que Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo y estaré contigo hasta el fin. Yo no sé cuál es la promesa de Dios, la porción bíblica que se hará viva en tu persona en el momento de la necesidad o de la tentación. Por eso es necesario que la palabra de Dios esté en nuestros corazones y que esté en nuestras meditaciones diarias al acostarnos, al levantarnos, al estar en nuestra intimidad, al estar en compañía de otros, edificándonos en la palabra de Dios, porque por medio de ello es que la fe va a operar cuando así se requiera. Por otro lado, pues esa fe va a ser probada. Evidentemente la fe va a ser probada. Si uno dice tener fe, seguramente vendrá el momento en el cual esa fe tendrá que ser probada para determinar si es auténtica, y esto es para todos. No hay forma de eludir la prueba de parte de Dios en cuanto a nuestra fe. Dice 1 de Pedro 1:6 que así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Qué interesante pasaje, porque nos deja ver que tendremos pruebas, sí las tendremos, que la fe debe de demostrarse ser auténtica. De hecho, a este pasaje, al 1:6, se le conoce como la lupa por medio de la cual identificamos que la dificultad que atravesamos proviene de Dios. La clave es entender que la prueba de la fe conlleva solamente un tiempo breve, como tú lo puedes ver al final de
de Primera de Pedro 1:6. Es breve, es un tiempo breve de prueba. Muchos dicen, ¿cómo puedo saber si lo que estoy atravesando es una prueba de Dios o una circunstancia, un resultado de mi desobediencia? Bueno, lo único que yo sé es que las Escrituras aquí declaran que la prueba siempre es breve y que esta tiene como propósito demostrar que tu fe es auténtica. Así que no seamos prontos para juzgar a las demás personas cuando están atravesando alguna prueba, alguna circunstancia, alguna dificultad, porque a veces podemos caer en el error de decir que es por un pecado oculto que ellos están viviendo esa situación sin saber que Dios está probando su fe, que es más preciosa que el mismo oro. Y también no caigamos en el error de llamarle a todo lo que nos ocurre mal prueba de Dios, porque puede ser también el resultado de alguna necedad, de algún pecado recurrente que nos esté metiendo en una condición de dificultad que solamente nos lacera, pero que no nos aprovecha porque no estamos entendiendo el origen de esa dificultad que muchas veces o casi siempre está en la persistencia de algún pecado en nosotros mismos. Pues bien, ya aquí también este pasaje nos deja ver que esa prueba irá puliendo la fe y nos va a ayudar a mantenernos firmes, lo cual es grato a Dios, pues eso trae alabanza, gloria de parte de Jesucristo en quien creemos sin haberle visto, ¿no? Y bueno, la palabra dice que todo eso va conformando el camino a la recompensa, a esa recompensa gloriosa de la salvación de nuestras almas. Así que estemos atentos a lo que estamos atravesando y aprendamos de la circunstancia de dificultad que eventualmente ocurrirá en nuestras vidas. Por otro lado, dice que la fe conlleva también obediencia. Si ustedes han seguido las clases de este curso, el tema de la obediencia es una constante, en todos lados lo encontramos y en términos de la fe no podía ser la excepción. Romanos 1:5 dice que por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Aquí en la carta a los romanos está hablando el apóstol, está diciendo que ellos han recibido el privilegio y la autoridad de anunciar por todos lados a los gentiles lo que Dios ha hecho por nosotros. Es así que nos llega el mensaje por medio de estos apóstoles, el mensaje del reino de los cielos que se ha acercado en la persona de Jesucristo, a fin de que creamos en Él, de que creamos en Dios, pero no solo eso, sino que le obedezcamos. Ya aquí es más tajante lo que Dios requiere en cuanto a la fe. No solamente que te atrevas, sino que te obligues, si lo quieres ver de esa forma, a obedecerle, para que de esa forma su nombre sea grandemente glorificado. Y esto pudiéramos considerarlo como un mandamiento, así, de esa forma, en el sentido de que si decimos tener fe, si decimos conocer las Escrituras, si hemos recibido el mensaje apostólico, si hemos recibido las Escrituras y Dios nos revela su voluntad, entonces tenemos la obligación de obedecerle. Y no por beneficio de Dios, aunque aquí lo dice que es para dar gloria a su nombre, es por el beneficio que conlleva para nuestras propias vidas el poder entrar en esa dinámica de obediencia mediante la cual Dios cumple sus propósitos eternos en sus hijos amados. Y en ello Él es glorificado. No hay que perder de vista que Dios nos ama con amor eterno, que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y que todo lo que nos pide no es para Él, es por motivo de su amor a nuestras propias personas.
Dice primera de Timoteo 1:19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Ahí está otra clave de por qué el Señor nos pide que obedezcamos de una forma enérgica, porque si no nos aferramos en nuestra fe a Jesucristo, ya entendimos lo que significa ello y nos mantenemos en ese sentido limpios en la conciencia, pudiéramos tener la osadía de desobedecer de forma voluntaria, a propósito, lo que nuestra conciencia limpia en Cristo nos dicta. Y como resultado, entonces, nuestra fe se va a pique. Nuestra fe se va a pique y entiende lo que eso significa. Se va a pique la fe, se va a pique la personalidad de la fe en nosotros, se va por la borda las promesas. No tendríamos de dónde anclarnos ante la dificultad, ante la circunstancia de apremio. Quedaríamos literalmente a la deriva. Y esa es una de las condiciones más lamentables que pudiera pasar en aquellas personas que un día conocimos a Jesucristo. Porque por otro lado, quien no le ha conocido, esa es su condición. Una persona que anda como náufrago, una persona que anda a la deriva, una persona que no tiene en qué anclarse, una persona que cree en todo y en nada a la vez, una persona que no tiene seguridad y certeza porque no tiene un garante. Pero nosotros tenemos a Jesucristo y es por eso que debemos estar recurrentemente revisando si nuestra obediencia está caminando acorde a lo que nos dicta la conciencia, acorde a esa conciencia limpia por estar en Cristo, quien nos limpia de todo pecado, para poder hacer el viraje correspondiente si es que estamos desviándonos en cuanto a la obediencia que afecta a nuestra fe. Por otro lado, también hay que entender que la fe siempre se va a poner en evidencia por medio de las obras. Dice Santiago 2:18, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Como ya lo hemos visto, la fe no es una sustancia aislada que opera por obra o por una cuestión mágica. Es una certeza que va siguiendo un camino, un proceso que al final nos lleva a actuar, nos lleva a accionar, nos lleva a tomar medidas, nos lleva a dar pasos de fe, nos lleva a cambiar, a reconsiderar lo que hacemos, lo que hemos hecho mal, lo que no hemos hecho, y ponemos manos en acción con respecto a esa fe. No es la fe que opera, insisto, por sí sola, sino que, como lo dice aquí, para que sea completa, debe de actuar en conjunto con las acciones del hombre. Mira cómo lo dice aquí en el 19. Hay personas que dicen tener fe, mucha fe, montones de fe. Sin embargo, bien hecho, incluso si esas personas dicen que hay un solo Dios, pero no es suficiente porque dice que aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados, pero no pasa de ello. O sea, el pasaje nos deja ver que aún los demonios creen que hay un Dios. El mismo Satanás cree que hay un Dios y tiembla aterrorizado, pero sigue siendo Satanás, sigue siendo un demonio.
no toman acción, no hacen lo conducente para dejar de ser ese demonio. Y así hay muchas personas que dicen tener fe, creer en Dios, pero siguen siendo la misma persona, siguen actuando de la misma forma que actúa un incrédulo, siguen temiendo a las mismas cosas, siguen dando vueltas sobre el mismo error, sobre el mismo pecado, sobre la misma circunstancia o sobre el mismo dinámica que no les ha permitido alcanzar la promesa que Dios ha establecido para ellos. Y eso es lamentable porque la persona se engaña a sí mismo. Cuando tú recibes una promesa de parte de Dios y la crees, definitivamente en esa promesa lleva como un agregado, una indicación de algo que tú debes de hacer, o algo que tú debes de dejar de hacer, o algo que debes de hacer de una forma diferente. Vaya que hasta que tú haces eso, es que la fe encuentra su ciclo completo. Y aquí no lo pone. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones? No por las acciones de forma aislada, sino que él creyendo, y lo habíamos hablado hace algunos minutos, él creyendo que Dios le levantaría una nación numerosa por medio de un hijo, que después Dios le pidió que le sacrificara, él creyendo eso, fue en obediencia, estuvo a punto de sacrificar a Isaac hasta que Dios vio que este hombre verdaderamente le creía. Hasta ahí, hasta ese momento, cuando Abraham levantó su cuchillo, es que Dios pudo ver en Abraham el ciclo de la fe completado, porque él dijo, este hombre verdaderamente me cree, este hombre verdaderamente es un hombre de fe, y en ese momento es cuando él es declarado justo por sus acciones que estaban siendo resultado de la fe en su corazón. Qué interesante pasaje. Por otro lado, cuando se cumple este ciclo de la fe, aquí lo dice, cuando se cumple este ciclo, Santiago 2:23 dice que así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Fíjate qué interesante. Dios lo consideró justo debido a su fe hasta que esa fe se puso en acción. Hasta que esa fe, por medio de sus obras, fue comprobada que era una fe auténtica. Todo lo demás se queda en palabras, se queda en intenciones, se queda en esperanza hueca. Dice el 24 que como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Hay que entenderlo. El origen de lo que hacemos es la fe. Tampoco opera la acción por sí sola, porque todas las acciones conllevan detrás de ella un pensamiento, una esperanza, una motivación. Vaya que la fe grata delante de Dios, mediante la cual Él nos declara justos, es aquella fe mediante la cual, creyendo en sus promesas, actuamos en consecuencia. No perdamos de vista esa dualidad. Al creer en sus promesas, actuamos y caminamos y nos esforzamos por ver cumplida esa promesa en nosotros por medio de lo que Dios nos está dirigiendo a hacer en obediencia y con gratitud. Finalmente, esto nos va a llevar a dar algo que en la iglesia es de gran valor. Hacer una persona o hacer un testimonio vivo. Y es de gran valor porque cuando vemos que otras personas actuando en esta fe alcanzaron grandes cosas, entonces nos deja ver que una persona ordinaria, mediante la fe extraordinaria, mediante la fe en Jesucristo, puede alcanzar grandes cosas a los ojos de Dios. Y vemos aquí cómo ya vimos el caso de Abraham, quien fue considerado, incluso lo llamaron amigo de Dios,
justo delante de Dios. Y ahora vemos aquí el caso en Santiago 2:22 de Rahab, la prostituta, otro ejemplo, que fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Ella evidentemente actuó por algo que creyó respecto a Dios. Ella creyó, actuó, y ella es otro ejemplo de testimonio que no se queda solamente en la fe o en la esperanza o en la certeza, sino que va y acciona y va y obra y va y le da el ciclo completo a la fe que te presenta justo delante de Dios. Y tú te puedes encontrar muchos casos en la congregación de personas que son testimonios vivos de lo que se puede alcanzar por medio de la fe bíblica, no de la fe que se entiende de forma ordinaria, porque pues tú estarás de acuerdo que hay muchas personas, casi todos dicen tener fe, pero la fe bíblica tiene sus toques muy particulares y yo espero que hayas conectado con lo que hoy aquí se ha estado desarrollando. Finalmente dice que así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Buenas acciones, alineadas a lo que se ha creído, a lo que se ha esperado, a la promesa que Dios te ha entregado y la cual tú te has apropiado. Ya para terminar, quiero comentarte que indubitablemente tú estás llamado a ser un testimonio del poder y del amor de Dios. Porque ese testimonio va a ser de gran bendición para otras personas que necesitan ver en tu persona el cumplimiento de lo que también ellos están anhelando. Y es por medio del testimonio de aquellas personas que le dan el ciclo completo a la fe, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es fortalecido, también edificado y crece, porque podemos ver cómo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no es hombre para mentir, Él es un Dios vivo que cumple su palabra. Así que yo te invito a que creas que tú serás levantado como un testimonio vivo del poder de Dios, y que cuando eso ocurra en tu persona, no calles, sino que anuncies a todas aquellas personas que Dios te dé la posibilidad lo que Él ha hecho en ti. Déjame orar por ti. Señor, yo te ruego por aquella persona a la que tú llamas a darle cabal cumplimiento al ciclo de la fe, hasta que sus obras, Señor, manifiesten lo que ellos han creído. Bendito Dios, y que en ello, Padre, tú seas grandemente glorificado, porque ellos testificarán de tu poder, de tu amor, del Dios tan grande en el que ellos han creído, en el que yo he creído, Señor, para que muchas otras personas puedan ver que tú eres el mismo, el alfa y el omega, el principio y el fin, que tú no duermes ni descansas, y que tú estás atento a aquella persona que clama a ti, te cree y te obedece, Señor. Yo te ruego, Padre, porque por medio de la fe, mis hermanos, hagan frente a toda adversidad, a toda circunstancia de dificultad, y no solamente que resistan, sino que salgan de ella completamente victoriosos, mi Dios, que vean ellos esa sanidad, esa libertad, esa restauración, que vean ellos, mi Dios, cómo tú, amado mío, operas con milagros y señales poderosas, amado, que testifican que tú eres el Dios grande, que tú eres el Dios todopoderoso, que no hay circunstancia mayor a ti, y que tú, mi Dios, nunca nos dejas ni nos desamparas, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos desampararan, tú con todo y ello nos recogerás, amado mío, y que esa es la certeza y la confianza de nuestro corazón, y que queremos estar apegados a ti, no importa lo que venga en el futuro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.